Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sean todos bienvenidas y bienvenidos al informativo saludable de Telesur. Soy Arani Flores. Qué gusto saludarles y acompañarles. Cada año se producen hasta 4 millones de casos de cólera en el mundo y alrededor de 143.000 muertes. Esta enfermedad infecciosa que genera diarrea causa la pérdida de hasta 20 litros de líquido al día, lo que genera la deshidratación del paciente. Perjudica principalmente a las personas que viven en condiciones socioeconómicas precarias y pese a actuar con rapidez en el cuerpo humano, la tasa de mortalidad es inferior al 1%. Le ampliamos más adelante sobre este tema. Vamos primero a revisar lo más destacado de esta semana en materia de salud. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos, arrojó que 1 de cada 5 casos de dengue se pueden vincular con el cambio climático, es decir, el 19% de los contagios actuales. Indicó que el cambio de temperaturas ha ampliado las zonas en las que se encuentra el Aedes aegypti, ya que cada vez las adecúa más al ecosistema de este mosquito. Durante la investigación se analizaron los datos de contagios de dengue y la variación climática de 21 países pertenecientes a Asia, América del Norte y Sur. Tan solo en ese último continente, las infecciones pasaron de 4,6 millones en 2023 a 12 millones en 2024. Según el estudio, 17 de las naciones que participaron seguirán teniendo aumento de casos debido a la crisis climática. Los investigadores indicaron, además, que es inevitable prevenir el aumento de los futuros virus transmitidos por mosquitos. En los últimos 20 años se duplicaron en Estados Unidos las muertes relacionadas con alcohol, según un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Atlántica de Florida, en el que se analizaron datos del gobierno desde 1999 hasta 2020, se observó que la nación pasó de 19.356 decesos en el primer año a 48.870 en el último, siendo las personas de entre 25 y 34 años donde se notó más incremento de muerte. Los hombres registraron la mayor tasa, sin embargo, las mujeres tuvieron un aumento en proporción bastante grande. Los investigadores señalaron que el alcohol, junto con el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, generan daños hepáticos, lo que puede provocar una muerte temprana. En Procesos en Salud conversaremos sobre el cultivo de la muestra de heces para detectar el cólera en el cuerpo humano. La detección del cólera se realiza mediante el cultivo de una muestra de heces, preferiblemente antes de la administración de algún antibiótico. Aquí les diremos cuáles son los pasos a seguir durante este proceso. El paciente debe tomar una muestra de materia fecal en un recipiente, o puede hacerlo el médico con la utilización de una torunda que es introducida a través del ano. Esta será enviada a un laboratorio para su evaluación. En este proceso se pueden cultivar las bacterias en caso de que estén presentes. Si la bacteria Vibrio cholerae es detectada, se confirma el diagnóstico de la enfermedad. Posterior a eso, el paciente deberá realizarse una prueba de sangre y de orina para conocer su deshidratación y cómo se encuentra su función renal. A continuación les presentamos las fechas más destacadas de esta semana en materia de salud. Efemérides de la semana. 30 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, TCA. Cada año se celebra esta fecha a fin de dar a conocer la importancia de detectar a tiempo estos problemas asociados a la salud mental, causando alteraciones alimentarias. 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, establecida con el objetivo de brindar apoyo a aquellas personas con VIH y SIDA. Durante este día, se realizan diversas actividades para concienciar y educar a las personas sobre este problema de salud pública. 1 de diciembre, Día Panamericano de la Farmacia, celebrado desde 1948 en conmemoración a la realización del primer Congreso Panamericano de Farmacia en La Habana, Cuba. Esta fecha también es un homenaje a los farmacéuticos del continente americano.
Vamos a la pausa y al volver conoceremos qué es el cólera, cómo se propaga esta enfermedad y por qué las personas con bajos recursos económicos son las más afectadas por esta infección que se ha convertido en un problema de salud pública. Le contamos más de esto en breve, no se aparte, ya venimos. De vuelta en el informativo saludable de Telesur. Conocida como la enfermedad de la pobreza, el cólera afecta cada año a entre 1.3 y 4 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, siendo los entornos densamente poblados y con malas condiciones de salubridad unos de los más vulnerables ante esta infección. Prevenirla depende, entre otros factores, de las políticas implementadas por los gobiernos cada año para mejorar los servicios públicos. Desarrollamos hoy en nuestro tema central. Aquí lo tiene. El cólera es una infección causada por la bacteria Vibrio cholerae. Se produce tras la ingesta de alimentos o aguas contaminadas que al llegar al organismo secreta una toxina que genera el aumento en la cantidad de agua liberada por las células que recubren el intestino, provocando diarrea intensa y posteriormente la deshidratación. En algunas ocasiones puede causar la muerte, incluso en personas que no tienen ningún otro padecimiento a tan solo horas de contraer la enfermedad. Los síntomas pueden aparecer entre 12 horas y 5 días después que la bacteria haya ingresado al cuerpo. El primer síntoma es la diarrea abundante, una diarrea que es específica. El paciente puede haber fiebre, malestar general específicamente, y puede llevar a la muerte o al coma por deshidratación. Muchas personas en ocasiones desconocen que tienen cólera debido a que no presentan ningún síntoma. Sin embargo, el virus sigue presente en el cuerpo del paciente durante 10 días tras la infección, pudiendo contagiar a otras personas alrededor. Son pocos los pacientes con síntomas graves. Esta infección es tratada con antibióticos dirigidos a atacar la bacteria. También se deben consumir con la mayor prontitud posible líquidos que contengan sales para evitar la deshidratación. Estos repondrán las aguas y sales expulsadas del cuerpo. En la mayoría de los casos, estos líquidos se pueden beber. Sin embargo, en las personas que se encuentran grave, se les debe administrar por vía intravenosa o a través de un tubo que es introducido desde la nariz hasta el estómago. La primera pandemia del cólera de la que tiene registro la humanidad se dio en 1817 en Asia y posteriormente se extendió a Turquía y países árabes, mientras que al continente americano la enfermedad llegó en 1826 y a la India se expandió en 1851. Hasta la fecha, el mundo ha vivido 7 pandemias del cólera. En las 6 primeras millones de personas de todos los continentes perdieron la vida. La séptima inició en 1961 en Asia Meridional y llegó a América en 1991, luego que se registraran los primeros casos en Perú debido a las condiciones sociales y ambientales del país. Hace 30 años, las condiciones sanitarias en el Perú eran vulnerables para un brote del cólera, lo cual se dio en 1991. Y lo que ocurrió en Perú y Sudamérica fue una extensión de la séptima. Tal es así que en enero de 1991 el cólera llegó recién a Sudamérica y el primer brote fue en Perú, específicamente en la ciudad de Chancay. De allí se extendió rápidamente a otras ciudades como Chimbote, Piura, Callao, Lima y posteriormente a casi todo el Perú, con un crecimiento explosivo, de tal forma que para el mes de abril ya se habían reportado casos en Ecuador, Colombia, Brasil y Chile. La propagación del cólera está estrechamente relacionada con la falta de acceso al agua potable en las comunidades y a las escasas políticas de saneamiento
por parte de algunos gobiernos, razón por la que las zonas de bajos recursos son una de las más afectadas. Pese a que en el mundo existen organismos que califican el agua como un derecho humano, hay algunos que promueven la privatización y comercialización de este bien natural, lo que no permite que este recurso llegue a todas las personas. Factores como la guerra y los desastres naturales también incrementan los riesgos de una epidemia de esta enfermedad, que actualmente es endémica en muchos países, pero que es una muestra de la inequidad y la falta de desarrollo social de algunos territorios, teniendo en cuenta que la salud de las personas depende, además, de las condiciones sociales que los rodean y no solo de la enfermedad como infección. La Organización Panamericana de la Salud recomendó hace algunos años a sus países miembros redoblar los esfuerzos de vigilancia, así como actualizar planes e implementar medidas de prevención contra esta infección. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud presentó en 2017 un plan para eliminar antes del 2030 el cólera como una amenaza de salud pública mundial. That entails reducing by 90% the overall cholera deaths in the 47 countries affected by cholera, and indeed in 20 of those countries eliminating cholera entirely. In this day and age, it's unacceptable that a disease such as cholera, an ancient disease, is affecting the developing world. Para la prevención y control adecuado del cólera es importante que los gobiernos enfoquen sus políticas basadas en el buen funcionamiento, saneamiento e higiene del agua potable que llega a los hogares, así como la incorporación al sistema de salud de las vacunas anticoléricas orales. Implementar la epidemiología crítica como política de gobierno permitiría ampliar la visión de la salud, a fin de interpretarla desde una ideología científico-social, enfocándola de esta manera desde la visión de la salud colectiva en la que el cuidado de un buen entorno para las personas es tan importante como brindar un buen sistema de salud. De esta manera, más personas tendrían acceso a los servicios públicos y se evitaría que cada año incrementen más los casos de cólera en el mundo. Existen dos serogrupos de la Vibrio cholerae causantes de los brotes de cólera, la O1, que ha ocasionado las más recientes cepas, y la O139, detectada por primera vez en 1992 y que actualmente solo genera algunos casos esporádicos en Asia. ¿Quiere conocer otros datos sobre esta enfermedad? Aquí se los traemos. En 2023 incrementó 71% el número de fallecidos por cólera en comparación con el 2022, es decir, más de 4.000 personas perdieron la vida el año pasado a causa de esta enfermedad, mientras que 45 países notificaron casos, correspondiendo al 38% a niños menores de 5 años, señaló la Organización Mundial de la Salud. Aquí algunos datos curiosos sobre esta enfermedad. Según un artículo publicado por la UNICEF en marzo de 2023, más de 1.100 millones de personas en el mundo están en riesgo de contagiarse de esta enfermedad, siendo una amenaza principalmente para los niños menores de 5 años. Entre octubre de 2010 y febrero de 2019, Haití registró 820.000 casos y 9.792 fallecidos a causa del cólera, según la OMS. El Organismo de la Salud indicó que para mediados de 2021 el mundo estaba enfrentando un repunte de la séptima pandemia de cólera, tras la notificación de brotes en 23 países, principalmente en África y el Mediterráneo Oriental. Marcamos una nueva pausa y al retorno le contamos que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia envió más de 1 millón de vacunas contra el cólera a Sudán para hacer frente a esta enfermedad. No se aparte de la pantalla de Telesur, ya venimos.
vuelta en Guía tu Cuerpo y de inmediato en nuestra nota positiva les presentamos. La UNICEF envió en octubre vacunas contra el cólera para inmunizar a casi 2 millones de personas en Sudán ante el brote de esta infección que vive actualmente el país. 1,4 millones de dosis de vacunas orales contra el cólera fueron enviados el pasado mes de octubre a Sudán por parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, a fin de proteger a los niños y niñas de esta enfermedad que afecta actualmente al país. Este lote de vacunas se une a las 404.000 enviadas en septiembre. De julio a octubre de este año, el país había registrado más de 18.000 casos y cerca de 550 fallecidos, siendo Gedaref, Kassala y Río Nilo los estados más afectados. Sin embargo, la ola actual de brotes está ejerciendo una presión sin precedentes sobre las reservas. Como resultado, las 4 agencias han decidido suspender la estrategia de 2 dosis a favor de la estrategia de 1 dosis, para que más personas reciban alguna protección. Este incremento en los contagios por cólera se da en medio de la guerra que afecta a Sudán desde hace más de un año, que además ha sido la causante de brotes de dengue, malaria y sarampión en la mayoría de los estados. Más del 80% de las enfermedades que enfrentamos están relacionadas con el deterioro del medio ambiente, ya sean enfermedades transmitidas por insectos, enfermedades debido a la calidad del agua o enfermedades relacionadas con la falta de alcantarillado adecuado y la falta de disponibilidad de sanitarios adecuados. Existen 2 tipos de vacunas orales contra el cólera. Se trata de la Dukoral y de la Shankol o Morcivax. Estas 2 últimas son idénticas, solo son realizadas por distintos fabricantes. La UNICEF advierte sobre los daños catastróficos que puede generar la guerra, el desplazamiento y la hambruna en los niños, así como del colapso que puede causar esta situación en el frágil sistema sanitario de la nación. El organismo solicitó a la comunidad de donantes $40 millones en recursos para prevenir la hambruna y brotes de enfermedades en la nación africana. En la medicina natural para el buen vivir conoceremos algunas prácticas simples de higiene que pueden aplicar en su hogar para evitar el contagio del cólera. Para evitar el contagio del cólera es fundamental contar con una buena higiene tanto en el hogar como en los alrededores. Es importante mantener los lugares donde se defeca lejos de la cocina o fuentes de agua potable, así como tener los baños y las letrinas limpias utilizando agua, detergente y cloro. Se recomienda además usar agua potable para beber, hacer hielo o lavarse los dientes. Una correcta limpieza de los alimentos también es muy importante. Por ejemplo, lavar bien las verduras con cáscaras. Si desea, puede dejarlas 10 minutos en agua con cloro y después pasar por abundante agua limpia. Aunque peléis la fruta y hortalizas antes de comerlas, debéis lavarlas siempre. Hay quien lava las hortalizas y las frutas cuando las compras y antes de meterlas en el frigorífico. Y bueno, no es una práctica equivocada. Lo que pasa es que es muy importante que sequéis bien esos alimentos porque si queda agua en la superficie hacen que estos alimentos se estropeen antes. No obstante, aunque las lavéis y las sequéis muy bien cuando la compráis, antes de meterlas en el frigorífico o la dejéis a temperatura ambiente, antes de consumirlas se deben volver a lavar de nuevo. Es primordial no mezclar los alimentos limpios con los que aún están sin lavar. Una higiene correcta de manos, en especial al momento de cocinar o preparar alimentos, utilizar tablas de plástico al cortar los alimentos, tapar los que ya están limpios para protegerlos de moscas y otros insectos o roedores, son otros de los pasos a seguir a diario. Si los alimentos ya fueron descongelados, se sugiere no volver a colocarlos en la nevera para congelarlo. En medio de este recorrido hacemos nuestra parada en México para revisar un pequeño adelanto de la entrevista especial de Aiza García. Vamos a verla. Para las personas que ya hemos practicado un poco más la meditación, el entrar en un estado meditativo puede
durar unos pocos minutos, no sé, 5 minutos. Pero para las personas que no entran fácilmente a un estado meditativo puede llegar más tiempo. Yo recomiendo que en ese caso pues se rompa la barrera de los 20-21 minutos, porque en lo que nos calmamos, relajamos, conectamos, todo esto se lleva un tiempo. Y así ponemos punto final a esta nueva emisión de Guía Tu Cuerpo. Como siempre, la invitación a que nos siga a través de nuestras redes sociales, @guiatucuerpo_telesur en Instagram, @guiatucuerpo_tls y @jfloresTLSur en X. También recibimos sus mensajes a través del correo guiatucuerpo@telesurtv.net. Además, puedes seguirnos y ver nuestras emisiones anteriores en nuestro canal de YouTube. Soy Yarani Flores, cuídese y nos vemos la próxima semana como siempre.